les ha ido? ¿Cómo? Bien, sí, señor. Ok, Muy bien, muy bien. perfecto. Cuéntame, Angie, ¿a través de quién tuviste comunicación conmigo? ¿Quién te pasó mi contacto? Fue mi profesora de cultura religiosa en la Universidad de La Salle. Ujú, ¿cómo se llama la profesora? Eh, no recuerdo el nombre, qué pena. Ay, Ya y tu mismo pro. reviso. Carambas. Ok, bueno, ¿en qué semestre están ustedes? En sexto semestre. Ok, El sexto nombre de la semestre. profe Ujú. es Gina Marcela Reyes Sánchez. Gina Marcela Reyes. Sí, creo que nos conocimos con ella hace algunos años. Ah, bueno, excelente. O sea que ustedes están más o menos, creo que en cultura religiosa 2 o 3, Sí, o exactamente. cultura Cultura religiosa uno. religiosa 3, creo. Ok, perfecto. Cultura Nosotros. religiosa 3, bueno, maravilloso. Bueno, yo soy familiarizado con la Universidad de La Salle porque yo soy egresado, lasallista. Yo estudié licenciatura en estudios religiosos. Me gradué en el año 2006. Así que, pues, somos familia lasallista. Sí, señor. Increíble. Sí, y además fui profesor de cultura religiosa en el año 2007, ahí mismo en la universidad. Yo hice parte de un programa que en ese momento se llamó Relevo Generacional. Entonces nos hicimos parte nuevos talentos docentes. Entonces estuve un año dictando cultura religiosa en la universidad. O sea, fui alumno y profesor también de la universidad. Súper, súper, súper. Bueno, ok. La profesora Marcela les dijo cuál es mi estatus religioso. No, señor. Ok, bueno, les voy a dar factor de realidad. Yo soy rabino, soy clérigo, líder de una comunidad judía. Yo soy rabino del movimiento judío liberal e independiente, por eso no tengo barba, no tengo sombrero, no tengo cuerdas largas, ni visto de paño, ustedes me ven aquí todo fresquito. Eh, pero soy rabino de una comunidad. Y pues hago parte del tribunal rabínico de mi comunidad. Digamos como la máxima autoridad de una comunidad judía vendría siendo el tribunal rabínico. Entonces yo hago parte de ese tribunal de rabinos y pues tomamos decisiones doctrinales y pastorales para el bien de nuestra comunidad. Para darles un factor de realidad de con quién están ustedes hablando. No es un simple doctor en teología, están con un rabino aquí. Entonces, en lo que les pueda ayudar, bueno, queda en manos de ustedes. Muchas gracias, Angie. Bueno, antes que nada nos gustaría agradecerle por su tiempo y disposición para esta entrevista. Ya Con sabemos que el todo. judaísmo es una tradición rica en historia, enseñanza y valores que han influido en muchas culturas a lo largo de la historia. Y en esta entrevista nos gustaría conocer más sobre algunos temas desde la perspectiva judía, siempre con un enfoque de aprendizaje y respeto. Le vamos a hacer 9 preguntas donde abordaremos diferentes aspectos como el matrimonio, la sexualidad y otros temas de interés, buscando comprender cómo estos conceptos son interpretados y vividos dentro del judaísmo en la actualidad. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta viene siendo, ¿cuál es el papel que tiene la Torá y otros textos sagrados judíos en la configuración de las actitudes hacia el erotismo? Ajá. Bueno, a la profe Marcela le gusta mucho ese tema, la orientación de la religión en cuanto a la sexualidad. Erotismo. Bueno, eh, la Torá, como todo libro sagrado, requiere de interpretación, no debe ser leído al pie de la letra y mucho menos traducciones, porque en el caso de nosotros la Torá está escrita en el idioma hebreo, lo mismo el Talmud, que es parte de la jurisprudencia de la ley judía, es como los comentarios de los rabinos antiguos acerca de la Biblia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no realizar lecturas textuales, ni mucho menos traducidas, del texto de la Torá, de la Tanakh, del texto bíblico, mucho menos talmúdico, ya que una palabra en hebreo puede significar eso y 10 cosas más, o eso y todo lo contrario al mismo tiempo. Bien, en ese sentido, hay que ponernos en contexto.
porque el contexto en que se escribió la Torá, que es una sociedad semítica de hace 3.000 años en el Medio Oriente, no son los mismos contextos sociales, históricos, geográficos, morales y éticos de la sociedad de hoy día, que somos una sociedad globalizada, una sociedad multicultural, una sociedad digital, en donde tenemos otras realidades y hemos descubierto a través, gracias a las ciencias, hemos descubierto otras realidades. Entonces requiere de interpretación y de lectura de contexto para poder realizar una interpretación adecuada a los tiempos de hoy. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo decir primero que en su contexto, en su época, escrito hace 3.000 años en el Medio Oriente, eh, la ley judía, la Torá y nuestras escrituras sagradas buscan una pureza, una disciplina de la sexualidad, eh, para hacer una distinción entre la cultura de permisibilidad que había en muchas culturas del Medio Oriente, incluso Europa, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al manejo de lo erótico. Muchas veces veíamos cultos eróticos, la prostitución sagrada, eh, como ocurría en las sociedades grecorromanas. Entonces, el judaísmo primitivo, el judaísmo de hace 3.000, 2.500 años, propone un modelo de sexualidad superior, ético, un modelo de sexualidad de control, de autocontrol y de co-control, en donde se privilegie eh, la sexualidad para dos puntos. El primero, para la procreación y segundo, para la consolidación de la unidad familiar, la unidad de la pareja, la unidad del matrimonio. Esos dos puntos principales busca el judaísmo en ese momento. Por lo tanto, la búsqueda del placer, como, el placer por el placer como tal, eh, el judaísmo se aparta de eso. No quiere decir que no se pueda disfrutar de la sexualidad, sino que requiere una orientación ética, requiere una supremacía moral eh, para vivir una vida a plenitud, una rectitud, un modelo ideal de comportamiento individual y colectivo ético y moral, y a eso le apunta. En ese contexto, en esa época, la sexualidad desde la Torá y desde el Talmud, leídos desde la época. Ahora, si lo vamos a leer hoy día, en el tiempo actual, en donde tenemos pues, toda una amplitud, ¿sí? Sobre la sexualidad, una experiencia muy pública sobre ello, eh, y que ya ahí está, hay una libre expresión de la sexualidad. Entonces, para el judaísmo ha sido todo un reto. Y cada comunidad, de acuerdo a su corriente, su interpretación de la Torá y del Talmud, pues va a tomar instrucciones al respecto. Por ejemplo, en la ortodoxia se va a mantener esa cultura estricta del manejo de la sexualidad con esos dos fines, especialmente la ortodoxia y el conservatismo. En el reformismo, en el liberalismo y en el progresismo, que son tres comunidades, tres corrientes de observancia judías, tenemos una amplitud, una visión un poco más holística y más actualizada acerca de la sexualidad sin perder lo esencial. Y es que la sexualidad debe llevar a, a la superación, a la construcción de la mejor versión de sí misma, de sí mismo, de la persona, independientemente de su identidad de género, independientemente de su preferencia sexual. Claro, obviamente, respetando siempre los marcos legales, religiosos y seculares, siempre respetando principios y valores éticos y morales universales. Por lo tanto, en lo que es el reformismo, el liberalismo y el progresismo judío, consideramos que la sexualidad, el erotismo, pueden ser vividos sin que ello genere, primero, adicción, segundo, sin que ello genere una falta de respeto a la sexualidad, la identidad y la integridad de la otra persona. Y en tercer lugar, no se puede convertir en un desorden. Por lo tanto, sí requiere un autocontrol de la persona judía para el disfrute sano eh, y autodeterminado de su sexualidad, de su erotismo.
David, ¿estás ahí? Mm, quería como preguntar en una partecita donde se menciona como los marcos religiosos, o sea, en torno a como la sexualidad y los roles de género, o sea, cómo o qué quiere decir con como los marcos religiosos y lo que establece la ley. Mira, en lo que tiene que ver con el marco religioso, es que cualquier acción de erotismo, cualquier acción de sexualidad que lastime a la misma persona que lo está practicando o que genere una afectación física, moral, psicológica, una afectación a la salud mental de la otra persona, pues va a ser considerado por el judaísmo reformista, progresista y liberal como una afectación grave de la sexualidad, como una acción contraria al mismo ser judío de la era moderna, de cómo debe vivir su sexualidad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque dentro del reclamo del libre desarrollo de la sexualidad salen también unos abusos a ese libre desarrollo de la sexualidad. Por ejemplo, la propaganda de la pederastia. Vemos con preocupación un aumento a la apología de la pedofilia, del derecho de las personas adultas a, por ejemplo, a tener relaciones sexuales con menores de edad. Consideramos que, como en muchos países, es una conducta delictiva. El judaísmo, dentro de su enseñanza moral religiosa, debe alinearse con el respeto a esa normatividad. Y pues también teniendo en cuenta pues toda la contribución de la psicología, toda la contribución de la sexología sobre esa situación, sobre el cuidado que se debe tener, la orientación que se debe tener para que este tipo de prácticas que son violatorias de los derechos humanos de las niñas y de los niños, pues no tengan cabida. Por lo menos en la mentalidad judía. Entonces aquí, por ejemplo, la pedofilia es algo condenado y incluso en nuestras mismas comunidades hemos tomado acciones legales en contra de personas e incluso de rabinos que han tomado este tipo de prácticas. Por ejemplo, en Nueva York hay unos procesos penales en contra de rabinos ortodoxos que han incurrido en pederastia, en abuso sexual contra menores de edad y se les ha llevado a la cárcel, así sean rabinos. En Inglaterra también se ha hecho otro tanto al respecto. En Israel ha sido más difícil porque lamentablemente las normas israelíes no permiten tomar unas acciones penales duras contra líderes judíos que incurren en violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese es un reto que se tiene allá en Israel en ese respecto, donde la situación lamentablemente pues no se ha podido controlar, no se ha podido manejar penalmente como hemos querido, como se ha manejado en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, esa es la situación que tenemos y claro, está obviamente esa campaña. Entonces, en ese sentido, decimos, sí, tiene que haber una armonía entre la normatividad religiosa, moral religiosa, que debe estar alineada con la normatividad civil, secular, penal, jurídica, porque la práctica religiosa en ningún momento se puede volver en una apología de la violación de los derechos humanos, no se puede volver en una ruta, en un área de escape o en un escampadero, o en una sombrilla que exima a las personas que incurren en delitos contra la sexualidad de los demás. Para que escapen a través de la religión. En eso sí, en el judaísmo reformista, en el judaísmo liberal y en el judaísmo progresista nos hemos cuidado y hemos tomado acciones legales que corresponden para ese tipo de prácticas. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Valentina. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿desde qué momento se considera el inicio de la vida del ser humano según la tradición judía? Un poco Muy compleja. buena, muy buena pregunta, porque estamos divididos. En muchas corrientes judías, la vida humana
se considera en el momento del alumbramiento, y así el Talmud lo determina, en el momento del alumbramiento, es decir, ya cuando va a nacer la persona, dice el Talmud que en ese momento entra naturaleza espiritual, entra la dimensión espiritual a habitar el cuerpo físico de esa persona y a partir de ese momento hay vida. Dice la ortodoxia, el conservatismo no la hay antes. Y en el Talmud pues se considera que por lo tanto la vida prenatal es una vida en potencia, más no es vida humana total. En el judaísmo liberal e independiente, por nuestra doctrina, nosotros somos una comunidad judía provida. Nosotros consideramos que ese es un dato falso. Consideramos que, de acuerdo con los descubrimientos de genética, de medicina prenatal humana y de la misma psicología y de otras áreas del conocimiento, del saber humano, por ejemplo, el estudio sobre la salud mental, hemos descubierto, hemos comprendido y hemos concluido que la vida humana comienza a partir del momento de la concepción. Y no es de gratis que este reconocimiento de la vida humana a partir del momento de la concepción sea reconocido por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que quiere decir que el ser humano debe ser protegido incluso desde su vida prenatal. De ahí que el judaísmo liberal e independiente considera el aborto libre, y aquí quiero hacer énfasis, el aborto libre, no el aborto por razones médicas, el aborto libre se considera un crimen, un delito, se cuenta como un asesinato a la luz de la ley judía. Se considera una transgresión al precepto no asesinarás, lo terzaj. También se considera una transgresión a otra cosa que dice la Torah, que dice no matarás al inocente ni al justo. Se considera también una transgresión a la ley judía, donde el Talmud dice que el que destruye una vida se le cuenta como si hubiera destruido a un mundo entero. Entonces, desde estos presupuestos, eh, estamos en contra del aborto por razones libres. Comprendemos el aborto por razones médicas. Comprendemos el aborto porque hay peligro para la vida de la mamá. En este caso, la ley judía prevalece la vida de la mamá por encima de la vida del bebé, eh, porque más adelante la mamá puede tener otro hijo. O sea, para el judaísmo la mamá es irreemplazable. Terrible. Entonces, pero esto es por razones médicas, o sea, cuando se ha demostrado médicamente que el embarazo pone en grave peligro la vida de la mamá. Aquí la ley judía sí permite aborto. Segundo, por malformaciones genéticas que van a llevar irremediablemente a la destrucción eh, de la vida humana. Bueno, la ley secular dice, por ejemplo, aquí en Colombia, que está permitido el aborto cuando hay malformaciones genéticas. Sin embargo, el concepto de muchos rabinos al respecto es permitir que si es posible que se permita el nacimiento de esa persona, ya que la medicina va avanzando con el paso de las décadas, ni siquiera de los siglos, con el paso de las décadas, y se pueden encontrar maneras para mejorar lo más posible las condiciones de supervivencia de este niño o de esta niña que nace con malformaciones genéticas. Eh, por ejemplo, la ley judía defiende, por ejemplo, el nacimiento de los niños que son previamente diagnosticados prenatalmente con síndrome de Down. La ley judía en general dice, no, déjalos vivir, porque son seres humanos y cuando nazcan pueden tener capacidad, si se les educa, si se les entrena adecuadamente, pueden llegar. Y de hecho, en muchas comunidades judías hemos tenido personas con síndrome de Down que han demostrado ser maravillosos profesionales, grandísimos estudiantes, genios brillantes, que han contribuido muchísimo al progreso de la humanidad a través de sus descubrimientos, de sus inventos, de sus contribuciones artísticas, técnicas, científicas. Entonces, en ese caso, decimos permitir vivir. Bueno, hay otra, que en caso de violación, bueno, aquí cuando ha habido acceso carnal violento, hay que mirar caso por caso, porque es que no todos los casos son iguales. Aquí la ley judía dice, no se juzgan a todo, hay que mirar caso por caso. Y bueno, en el caso de una niña que su vientre materno no está todavía preparado para
abordar una vida y de hecho es